Bienvenidos a todos. Hoy nos reunimos acá de forma virtual para recordar otro 18 de mayo. Eh, Otro año más de un hecho histórico trascendental en nuestro proceso de independencia, como lo fue la Batalla de las Piedras. En donde, como todos sabemos, un puñado de orientales se impone militarmente al ejército español. Bien, el año 1811 amaneció con el grito de Asensio y la proclama que se hace en nuestra ciudad, en Mercedes, la proclama de Mercedes. Ese grito de libertad se va a poner a prueba de la mejor manera en la Batalla de las Piedras, que va a dejar el camino libre para instalar el primer sitio de la ciudad amurallada de Montevideo, que era el más importante bastión español en este territorio. Los libros de historia siempre se nos plantean como algo frío, que enumera batallas, fechas, personajes históricos. Pero la esencialidad de la historia no es eso. La esencialidad de la historia es mucho más humana y es lo que vamos a intentar hoy mostrar. También los libros de historia nos hablan de ejércitos. Pero también vamos a intentar rever, analizando la historia, que en realidad lo que llevó a Artigas aquel 18 de mayo a enfrentarse con los españoles no fue propiamente un ejército, como entendemos un ejército hoy en día. Fue más bien un pueblo alzado en armas, el que combatió aquel día lluvioso de mayo, hace más de 200 años, en el Paso de las Piedras, comandado por José Artigas. Artigas, un hombre que al galope de su tiempo llevaba el arma más vigorosa, y acá está la gran diferencia. Las ideas de libertad, pero sobre todo la idea de justicia social. Y hay una cosa a reiterar en la Batalla de las Piedras, que va a ser mucho más humano este hecho histórico. Llovía aquel 18 de mayo de 1811. Antes del enfrentamiento, llovía muchos días atrás. Eso hacía que la gran cantidad de los soldados o las personas que combatieron aquel día lo hagan engripados. Eso decían en los partes de batallas. También en los partes de batalla decían cosas muy curiosas que hacen la historia mucho más humana. Las armas eran extremadamente poco efectivas por la pólvora mojada. Eso va a hacer que la batalla se defina a sable y lanza y a chuza, que hace tremendamente mucho más humano y cruel, como fue la historia, este hecho histórico. Bien, pero hay otra cosa que a rever en lo que estamos acostumbrados a escuchar desde la escuela con la Batalla de las Piedras. La Batalla de las Piedras no la gana Artigas, no la gana solamente un hombre. Y en esto hay que hacer especial énfasis para entender la historia. Muchas veces cuando pensamos en Artigas y otros héroes de nuestra historia, los vemos como individuos majestuosos arriba de sus caballos heroicos, sin notar que la realidad de las páginas de la historia es dolorosamente mucho más humana. La batalla la ganó toda una masa humana anónima. Ese es el motor de la historia. Que no seguía órdenes de un rey sentado en el trono en España o de un virrey encerrado en las murallas de Montevideo, sino que seguían una persona más común y corriente. A alguien que podían tocar, podían escuchar, a alguien que sangraba a su lado y tapaba sus heridas con las mismas vendas. Esas cosas tan humanas que los libros de historia se olvidan de nombrar o muchas veces lo sintetizan. Y estas cosas tan humanas de José Artigas toman muchísimo más relevancia desde el lugar, desde donde hoy les estoy contando esta historia. Porque Artigas amó y sangró en este departamento de Soriano. Y amó muchísimo más de lo que sangró. Fue desde acá que salió ese pueblo alzado en armas hacia el Paso de las Piedras. Fue desde acá de donde Artigas hace su proclama, que lleva el nombre de nuestra ciudad. Por eso de alguna forma nuestra bandera está escrita con "Aquí nació la patria". La diferencia que había entre el ejército oriental o en este puñado de orientales alzados en armas y el español no era solamente el armamento, que era notorio, ¿no? La verdadera diferencia radicó en el motivo, y esto sí que puede cambiar una batalla. Unos peleaban siguiendo órdenes de personas que probablemente ni siquiera conocían. Otros lo hacían siguiendo ideas. El arma más poderosa del ejército artiguista no fueron los pocos cañones que tenían.
ni los sables, ni las chuzas, ni las lanzas, ni los fusiles de avancarga, sino que fue el ansia de libertad. Y ahí sí que se diferencia un ejército con otro. Otra cosa a replantearnos, que venimos aprendiendo y reaprendiendo de la escuela, es esto de que si en realidad tenemos que festejar una batalla o conmemorar un hecho histórico. Y bueno, no estamos festejando una batalla. Estamos conmemorando y homenajeando a aquellos hombres, mujeres y niños, otra cosa invisibilizada en la historia, que dieron la vida aquella tarde por nosotros. Pero no solo por nosotros, sino por los que vendrán después. Y ahí toma mucho más relevancia este hecho histórico. Bien, el ejército profesional español, que era un ejército profesional, armado con artillería, fusiles, que estaba preparado y entrenado para hacer maniobras militares complejas, se vio encerrado por las tropas artiguistas después de 5 horas de batalla, por las caballadas orientales artiguistas. El ejército español pagó muy caro el pensar que el ejército oriental huía de la lucha. Simplemente fue una enorme maniobra envolvente de Artigas que siempre se le recordó a José Artigas, y eso que era una de sus primeras batallas importantes. Pero si grande fue la victoria oriental hacia los españoles, entonces fue gigante la conducta hacia el vencido por parte de José Artigas, que aunque parezca una contradicción, le dio un toque humano a la batalla, al pronunciar sus célebres palabras: clemencia para los vencidos, curad a los heridos. Y acá hay algo curioso, porque el número de prisioneros, el gran número de prisioneros españoles que toma Artigas, de alguna forma elogia la piedad de José Artigas con este alto número de prisioneros. Pero, ¿desde dónde se entiende mejor esto? Bueno, lo que hizo Artigas para la época era una locura para la época. En aquellos momentos, las batallas terminaban con un toque de huello. Una crueldad propia de la época, de la sensibilidad misma de la época, y era algo que muchas veces se tenía que hacer en un contexto bélico. Toque de huello y sin prisioneros. Y Artigas de alguna forma escapa a eso, y eso le da aún más humanidad, por más que parezca contradictorio en una batalla, a lo que fue el artiguismo y a lo que fue José Artigas. Es verdad que de los orientales que dieron su vida aquel día, de esos orientales anónimos, ni siquiera queda su polvo, pero sí tras su memoria respira y vive todo un pueblo.